Este lunes se puso en marcha el operativo de Mochila Segura en las 3.200 escuelas del estado de Coahuila. Esto luego de que el pasado viernes un menor de 11 años disparara contra su maestra y otras 7 personas antes de suicidarse. Es la segunda vez que se registra un hecho de esta naturaleza en México. El primero ocurrió en Monterrey en 2017. El caso de Torreón ha sido motivo de divisiones que van desde responsabilizar a los videojuegos, a la guerra contra el narco y hasta a los padres quienes se negaron a aplicar este operativo, el de Mochila Segura, el año pasado. Debemos buscar culpables, más vigilancia a las mochilas. ¿Es una medida adecuada? ¿Hay evidencia en ese sentido? ¿O hace falta mayor atención a la salud mental de las personas? Veamos el contexto. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que las armas utilizadas por José Ángel, de 11 años, pertenecían a su abuelo. Este sábado, la Fiscalía General del Estado de Coahuila emitió un comunicado señalando que investigaba el origen de las 2 armas tipo escuadra de calibres 22 y 40 y que mantendría bajo reserva mayor información para privilegiar la protección de datos. Este lunes, el gobernador adelantó que las armas no tenían permiso de portación y que la Fiscalía aún investigaba su origen. El pasado viernes, José Ángel disparó al menos en 9 ocasiones estas armas. Luego de asesinar a su maestra y herir a otro profesor y 6 estudiantes, el estudiante de sexto de primaria se suicidó. La Fiscalía informó que entrevistaron al personal docente, administrativo, así como a familiares y amigos del menor. Añadió que continúan las pruebas en los equipos electrónicos asegurados y el procesamiento de dictámenes psicológicos. Las autoridades informaron que José Ángel vivía con sus abuelos y no presentaba problemas en la escuela. Sus padres se habían divorciado y su madre falleció hace años. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y hoy nos acompaña y regresa a la mesa y me da mucho gusto Laura Reina, profesora del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, querida Laura? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás? Muy bien, con muy buen ánimo para empezar la semana. Alfredo Lecona, activista y analista, también todos los lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también todos los lunes y miércoles cuando no me cambian el día. ¿Cómo estás? Yo casi no lo cambio. Buenas noches. Yo sé. Ay, nomás lo mismo. Bueno, a ver, empezamos con este primer tema que estaba platicando ahorita justo durante el contexto con Lisa. La verdad es que hace muchos años leí un texto de Catalina Pérez Correa, como en 2017, quien argumenta desde entonces que estos operativos no funcionan, no hay evidencia en ningún lado y simplemente lo único que hacen es retirarles condones a los a niños o adolescentes, quitarles cómics, entre otras cosas, ¿no? Yo no soy papá y creo que no lo voy a hacer nunca, pero la verdad es que tengo sobrinas y sobrinos que hoy en día me quisiera poner o me pongo en el lugar de mi hermano, de mi hermana y de mis amigos con hijas y con hijos y si digo, creo que si yo tuviera una hija, yo haría la colecta para poner un detector de metal en la escuela. No lo sé. La verdad es que hoy me estoy inclinando más por eso, después de ver lo de Torreón. ¿Funcionan o no estos operativos, Lisa? ¿Cómo lo ves? Fíjate que no, y justo platicábamos fuera del aire que lo que nosotros hicimos desde la organización fue trabajo después del sismo de 2017, de los sismos de 2017, trabajo con varias escuelas en 3 entidades de la República en contextos de alta violencia, en zonas de la Ciudad de México, en Morelos, en otros estados. Y ahí nos dimos cuenta que hay 3 factores principales que podrían funcionar muchísimo mejor que los operativos del tipo Mochila Segura o todo lo que tiene que ver con vigilancia del alumno y mermar la confianza entre adultos y niños o entre adultos y adolescentes. Esas 3 cosas es tener realmente como parte del modelo educativo una estrategia pedagógica de detección, atención y contención de las violencias que viven los niños tanto en el hogar como en el espacio público como al interior de la escuela. Eso incluye tener políticas de contención del acoso escolar. ¿A qué nos referimos con eso? 1, que los profesores sepan cuáles son todos esos tipos de violencia, cómo se pueden expresar, cuáles son las conductas y comportamientos que pueden adquirir los menores cuando están expuestas a estas violencias y no pueden o no quieren reconocerlo. 2, no cuentan con las herramientas técnicas, digamos ya las encuestas, los cuestionarios, las técnicas de resolución pacífica de conflictos y de detección de esas violencias y por lo tanto no tienen la información suficiente sobre la clase que están dirigiendo y sobre la exposición a las violencias que están viviendo esos alumnos o los mismos profesores o la comunidad escolar en un sentido más amplio. Y 4, tampoco hay capacitación ni ningún tipo de espacio en la mayoría de las escuelas, por lo menos de los sistemas públicos, y ahora vemos que tampoco en las privadas, de justamente de resolución pacífica de los conflictos y educación para la paz. Cosas tan sencillas como lograr integrar asambleas semanales
al interior del salón de clase para que los niños pongan en buzones anónimos o lo hagan a viva voz los temas que les preocupan, que les están generando angustia, los problemas que tuvieron con otros compañeros de clase o con otros profesores, y se logre hacer la resolución de ese conflicto, airear sus motivaciones y cuáles fueron sus consecuencias para generar la empatía en los chavos, son, digamos, estrategias que son muy fáciles, ¿no? Y que funcionan muchísimo mejor que la mochila segura. Porque funcionan mucho mejor, me quedo con ese énfasis, a ver, porque no, son competencia, o sea, evidentemente tú lo que dices, yo lo comparto, que ojalá se hiciera y se replicara en todo el país, pero el operativo Mochila Segura en sí solo. Es que justo a lo que iba es que el operativo Mochila Segura solo, lo que se ha demostrado en la evidencia es que lo que hace más que detener el ingreso de armas, porque al final del día los chavitos logran ingresar lo que quieren ingresar al plantel, sea o no en su mochila, es el deterioro en las relaciones de confianza de los niños con las figuras de autoridad, los padres, los maestros, los prefectos, los orientadores y el personal en general directivo y administrativo de las escuelas. Entonces, no estamos hablando de una medida, que vaya a detener casuísticamente episodios como este, porque se van a seguir presentando y son en realidad muy minoritarios, sí generan consecuencias negativas como más amplias en términos de la confianza y la seguridad del plantel, y no, de todos modos, no detectan las causas que pueden motivar episodios de violencia extrema como el que vimos la semana pasada, muy desafortunadamente, en este estado. A ver, Eder Guevara, contrapunto. Sí. Tú sí estás más bien porque pongan hasta rayos X en la entrada. No, yo estoy en contra. A ver, yo tuve la suerte de estudiar la escuela, en la educación primaria, antes de la guerra de Calderón, y en un barrio bravo que es Jalostoc, que estaba en México, en Ecatepec. Ahí me tocó ver cómo los chavos, cuando se llegaban a revisar las mochilas y ellos querían meter algo, y por eso digo, la suerte de que fuera antes de la guerra, las cosas que llegaban a meter para agredir a otras personas eran boxers, armas blancas que sí lastimaban, pero no mataban. Al menos no tan fácil. Si los chavos quieren ingresar un arma a la escuela para cometer un delito, lo van a hacer con o sin detectores de metales, con o sin estos operativos de mochila segura. Y que efectivamente rompen con la confianza de la comunidad y entonces se rompe con el tejido social. Yo creo que buscar soluciones unidimensionales que además acentúan la criminalización hacia algunos sectores, lo único que hace es continuar con este discurso punitivo y no me gusta a mí. Creo que hay que atender de fondo. A mí me llama mucho la atención que el modelo de las prefecturas en las escuelas secundarias o incluso en las primarias en realidad es igual, un modelo punitivo en donde solamente te revisan que si llevas el uniforme adecuado, que si vas con la indumentaria correcta y solo sirven para regañar pero no para atender las necesidades concretas del estudiantado. Y por otro lado, en medio de las consecuencias de una guerra absurda a la que nos sometieron a todo el país, por supuesto que tenemos que pensar en estrategias de recomposición del tejido comunitario en la escuela, en la calle y en la casa. Y ahí el caso específico que bien dice Elisa, de hecho solo se han registrado 2 tiroteos en escuelas, no es el común denominador todavía, pero... Y esperemos que no lo sea. Regreso al tema de que no podemos encontrar soluciones unidimensionales en un México globalizado en donde por supuesto que hay información, los chavos conocen los casos de Estados Unidos, de los tiroteos, por supuesto que hay influencias en los medios de comunicación, en los videojuegos, o sea, hay muchas formas de influenciar, pero en el fondo lo que se tiene que atender es la reconstrucción del tejido social, es un proyecto de construcción de paz. Y hay otro tema que nadie y la disponibilidad de armas. En este caso específico, por supuesto, atender el tráfico ilegal de armas y la facilidad con la que la puede conseguir cualquier persona, incluso un menor de edad que consiguió 2 armas ilegalmente. Su abuelo, ¿no? Al parecer. Y la otra, algo en lo que no se ha enfatizado y que también hay que revisar, mucho se habla de la criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo. Este caso específico resulta que tiene muy poco que su mamá murió del niño y el papá estuvo ausente todo el tiempo. O sea, el padre abandonó al niño y entonces en esta situación de vida que tenía el chavito, que nadie lo estaba atendiendo, que estaba en una crisis emocional por la muerte de su mamá, que está en medio de un escenario de guerra, por supuesto que también tenemos que ver esa forma de abandono, el abandono
la irresponsabilidad de las paternidades, que así, sin ningún tipo de consecuencia, pueden abandonar a sus familias y tiene también graves consecuencias. Bueno, hay quien dice que la reproducción humana tiene graves consecuencias para el planeta, pero bueno, es otro tema. Querida Lisa, Laura, perdón, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú sí estarías a favor de mochilas seguro, operativos, rayos X? Bueno. Hemos ido perdiendo en este mundo globalizado cada vez más privacidad, en los aeropuertos, en todos lados. ¿Por qué no en la escuela? Pues primero que nada, mi solidaridad con las familias de Torreón, los de esa comunidad en particular. Han de ser momentos muy duros tanto para la familia, tanto de los maestros como los mismos compañeros. Y creo que es algo que México pues no está acostumbrado a ver en una escuela, en un ambiente que nos pareciera controlado. Entonces, pasar de eso, y me parece que es un microcosmos a lo que está ocurriendo hacia afuera, porque una realidad es que, por ejemplo, mis hermanos, que ellos sí les tocó vivir la secundaria, la primaria y la prepa en un ambiente de violencia en Tamaulipas, pues me contaban, acabo de ver un muerto afuera de mi prepa. O extendieron la Semana Santa porque ha habido casos de violencia muy, muy fuertes y tal vez no los mataban adentro del plantel, pero sí era fuera del salón, ¿no? Entonces, ese contexto de violencia en el cual cada vez más estamos acostumbrados, pues la naturaleza o cualquiera con tantita lógica y lo que hemos visto en la sociedad es que los muros se hacen más grandes, ¿no? Las casas con más seguridad, más guaruras, y hay quienes han pensado en el tema de poner el acceso a armas. Pero sin duda, en mi caso en particular, yo coincido en el planteamiento de la mesa, es que ese camino o sea, históricamente no ha llevado a nada bueno. Estados Unidos es un país que tiene justamente ese modelo de política pública y ven dónde están esos casos. Entonces, pero lo que sí me preocupa es que la narrativa de la mochila o la narrativa del videojuego llevan una narrativa que no lleva una solución al problema de origen. Y es que en México está descompuesto el tejido social. Y que las políticas públicas que nos prometieron en ese sentido de prevención social de la violencia, de atención de las causas, de centrar la política de seguridad en torno a los ciudadanos, todavía queda mucho a ver en todos los órdenes de gobierno. O sea, ni siquiera está sujeto, porque la declaración del gobernador me pareció muy peligrosa. Los medios de comunicación reforman. La declaración de los videojuegos, exacto, culpar. La primera plana, ¿no? Exacto, la primera plana del Reforma, también cómo reaccionó el gobierno federal. Me parece que todos, y que la sociedad se haya montado a dialogar sobre mochila segura en lugar de cómo cambiamos una narrativa de origen. Aquí todo, o sea, está tan normalizada la violencia que me parece que cómo le damos la vuelta a la página, pero como sociedad. Claro. Alfredo. A mí me llama mucho la atención el fenómeno social en torno a lo que sucedió el viernes, que ya es algo que vemos en muy repetidas ocasiones. Pasa algo de gran impacto en una comunidad, en una ciudad específica, y la inmediatez, esa necesidad que nos hemos generado como sociedad, que interactúa y es capaz de subir tweets y publicaciones con toda la facilidad del mundo, con toda la facilidad de la tecnología para reaccionar, condenar, interpretar. Entonces no habían pasado ni 2 horas de la noticia cuando ya teníamos la lamentable declaración del gobernador. Bueno, y fotografías filtradas, que si fue culpa de Calderón, que si fue culpa del PRI, que si fue culpa de, o sea, inmensidad de cosas que nos desvían, que nos van a tener debatiendo muy poco tiempo, porque así han pasado. El último año nada más, después de lo de Culiacán, después del Jueves Negro de Culiacán, que vimos esas escenas de niños afuera de los vehículos con sus papás, pecho tierra, para evitar que les fuera a impactar alguna bala o algo así, ya se nos olvidó qué hacer con esa niñez que está totalmente abandonada. Decía la Red por la Defensa de los Derechos de la Infancia en México, Redim, la semana justo antepasada, esto del proyecto 26. En los 25 proyectos prioritarios del gobierno de la República, del gobierno de López Obrador, no hay ninguno que se enfoque específicamente en la niñez. Ellos decían, y el exhorto era que el proyecto 26 tendría que ser un proyecto integral enfocado a la niñez. Y creo que este sería el momento, desde luego, de empezar a debatir esto. Hemos visto escenas últimamente, esto es porque sucedió en una escuela, porque otra vez la inmediatez, por todo lo que se genera, por cómo siembra una comunidad. Pero el niño que fue detenido, por ejemplo, en la Ciudad de México, de 12 años, me parece, que ya interactuaba con estas bandas de lojos o algo por el estilo que detuvieron la semana pasada. ¿Mande? Los de Tláhuac. De la banda de Tláhuac. Y son todas esas historias que no somos que somos capaces de condenarlas, de verlas, de tenerlas en el escenario público por unos cuantos días, después vuelta a la página y se quedan, lo que sí se queda
es esto de la mochila segura y estas medidas que desde niños, y qué triste, desde niñas y niños empiezan a entender esta cosa de que se tiene que, o a malentender que tienes que cederte en tus libertades, en tu privacidad, en tu dignidad, a cambio de tener mayor seguridad en tu entorno. Entonces estamos muy, muy lejos de empezar a construir la sociedad las comunidades como las que dice Lisa, comunidades seguras en donde, primero que nada, la salud de los niños mental y transversal y después empezar a hablar de la comunidad que queremos desde el núcleo más básico. Sin estas cosas moralinas, oye el gobernador otra vez, no, pero todos son, aquí en Coahuila es una sociedad muy feliz y no, cuentos de hadas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es un tema sin duda que genera polémica y del cual lamentablemente tendremos que seguir hablando a lo largo de este sexenio, porque en efecto hay que construir una cultura de la paz que empieza desde que uno es niño. Vamos a una pausa y regresando. El Instituto para la Salud y el Bienestar, el INSABI, nació con la promesa de brindar servicios de salud de manera gratuita a 69 millones de personas, pero los servicios de tercer nivel sí tendrán cuota de recuperación, aunque el presidente López Obrador insiste en su gratuidad. ¿Qué está pasando? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.